Bueno, entonces creo que ahí ya están compartiendo pantalla. Entonces el tema de esta noche es cosmovisión bíblica de familia. Mi esposo y yo tomamos esta clase durante una escuela que hicimos hace algún tiempo y estuvimos desarrollando un poquito más el tema, entonces por eso ven ahí su nombre, él se llama Samuel González. Y continuando con la siguiente diapositiva, quiero hacerles 5 preguntas que son fundamentales de vida. La primera es ¿quién soy yo? La segunda es ¿de dónde vengo? La tercera, ¿para dónde yo voy? La cuarta, ¿qué tiene valor para mí? Y la quinta, ¿cómo puedo saber? ¿Sí? Cada una de estas preguntas responden a algo específico, que es la ontología, que es la teleología, la axiología y la epistemología. Sé que suena un poquito estructurada, pero son términos ya mucho más profundos, elaborados, pero cada uno de estos términos responden a esta pregunta, a estas 5 preguntas fundamentales de vida. ¿Por qué son preguntas fundamentales de vida? Porque estas preguntas nos llevan a poder profundizar un poco más en lo que nosotras creemos. Entonces, antes de hablarles de cosmovisión bíblica de familia, antes de hablarles de familia, antes de hablarles qué es lo que Dios piensa sobre la familia, quiero saber cómo se ven ustedes, qué creen ustedes de ustedes, quiénes son ustedes, de dónde ustedes vienen, para dónde ustedes van, qué es lo que tiene valor para ustedes, cómo ustedes aprenden cosas, cómo Katia aprende cosas, cómo Zoila se percibe, cómo Erlinda dice quién soy yo, cuál es mi identidad. Entonces, la siguiente diapositiva nos responde estas preguntas. ¿Quién soy yo? Tiene que ver con identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? Tiene que ver con nuestro origen. ¿Para dónde vamos? Tiene que ver con nuestro destino. ¿Qué tiene valor? Tiene que ver con ídolos también en nuestro corazón, en nuestra vida. Cosas que eh, son importantes para nosotros son las que tienen valor por encima de todo, ¿no? Por eso la Biblia nos habla un poquito acerca de dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchas de las veces esto se puede tornar en que hay cosas que tienen mucho más valor que Dios mismo. Tal vez lo que tiene valor para mí es mi propia familia, mi propio trabajo, tal vez cosas que yo hago, dones que Dios me ha dado. ¿Y cómo podemos saber? Tiene que ver con cosmovisión. Entonces, me encantaría que ustedes pudieran anotar estas 5 preguntas en un cuaderno, en sus teléfonos. Cuando ustedes tengan el tiempo de procesarlas, puedan responder cada una de estas preguntas porque es importante, porque he conocido varios jóvenes, nosotros trabajamos con jóvenes, y he conocido varios jóvenes que durante el tiempo en su formación, sobre todo cuando salen recién del colegio, eh, ellos constantemente se preguntan quién soy yo, qué tengo que hacer, qué voy a estudiar, para dónde voy. Incluso en consejerías con mujeres me he encontrado con mujeres que dicen, creo que yo no tenía que haber hecho esto, tal vez mi vida tenía que haber sido diferente, tal vez yo tuve que haber hecho otro tipo de cosas. Pero estas respuestas que nos dan estas personas simplemente apuntan a preguntas que en algún momento las pasamos por desapercibidas y no las tomamos en cuenta, no respondimos esto. Entonces, a mí me encantaría que ustedes pudieran responderlas en su tiempo con Dios, después de esta conferencia, en algún otro espacio, eh, y que no necesariamente tiene que ser algo súper cristiano de que tiene valor para mí, Dios, sí, sino que podamos ir un poquito más allá. ¿Qué tiene valor para mí? Los tiempos de calidad con las personas, ¿sí? Cosas así, que sean realidades para ustedes. Entonces, en la siguiente diapositiva, la última pregunta de la diapositiva que pasamos dice, ¿cómo podemos saber qué es la cosmovisión? Quiero preguntarles a ustedes si saben qué es cosmovisión. Si alguien tiene una idea o se les viene algo a la mente sobre qué es cosmovisión. ¿Alguna vez escucharon el término de cosmovisión? ¿No? Listo. Yo sí la he escuchado.
Perdón, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, Linda. Angie, yo sí la he escuchado y Sí. me parece que está referido a lo que nos presenta, pues, la Vía Láctea, el cosmos, una cuestión algo así como los astros, todo lo que tiene que ver con no sé si llamarle también geología física, algo así. Eso es Ok, lo que yo más o menos tengo esa idea con lo que nos estás explicando ahorita. listo. Muchas gracias, Erlinda. ¿Alguien más que quisiera que tuviera otra perspectiva sobre qué es cosmovisión? Yo he escuchado el término cosmovisión, y según el contexto donde lo he escuchado, entiendo que es como la idea que se tiene de las cosas o de cómo se presentan, o sea, la cosmovisión de la familia, la cosmovisión o sea, básicamente es el concepto que se hace sobre un determinado fenómeno o situación. Creo entender eso. Listo. Muchas gracias, Zoila. Bien, entonces tiene que ver con ambas partes, tanto lo que nos estaba compartiendo Erlinda como Zoila se complementan mucho, ¿sí? Pero entonces, ¿cuándo nosotros o a quién se le atribuye el término de cosmovisión? ¿Quién habló en toda la historia de la humanidad? La primera persona que habló acerca de qué era cosmovisión. ¿Quién le dio esta definición a cosmovisión? Lo podemos ver ahí en la imagen fue Immanuel Kant, fue un personaje importante, él fue el primer hombre quien habló de la cosmovisión. Él dijo que Welt más Anschauung, esto es en alemán y significa observar el mundo y que a su vez podemos comparar la cosmovisión como unos anteojos. Entonces, la siguiente diapositiva nos ejemplifica un poquito más esto, ¿sí? Él habla de que cuando hablamos de cosmovisión tiene que ver con la forma con la que nosotros miramos al mundo. Es como cuando uno tiene unos anteojos como los que yo tengo, unos lentes, unas gafas, en los diferentes países se dice de otras maneras. Entonces, cuando yo me quito esto, y yo me lo pongo, yo estoy mirando con estos lentes el mundo de una manera diferente, ¿sí? ¿Cuántas personas de las que veo en su mayoría aquí usan lentes? Los lentes que usamos es para mirar bien, ¿verdad? Porque si nos los quitamos, vamos a dejar de ver las cosas de una manera bien, vemos borroso, leemos de cerca y no leemos bien, o no vemos bien de lejos. Lo mismo pasa con la cosmovisión. Esta persona lo que nos está hablando es que nosotros tenemos unos anteojos con los cuales miramos el mundo, con los cuales decimos o percibimos el mundo es así. ¿Cuántas de nosotras decimos y ahora creemos y afirmamos el mundo fue creado por Dios? Porque tenemos una cosmovisión cristiana, porque tenemos una manera de ver al mundo. Pero si nosotros vamos afuera y le preguntamos a alguien de afuera cómo ve el mundo, muy probablemente va a decir, fue por el Big Bang, fue porque hubo una evolución, ¿sí? Cada uno tiene su forma de ver el mundo y así mismo es lo que esta persona estaba diciéndonos. Bien, entonces ahora vamos a una reflexión. La siguiente diapositiva nos dice varias preguntas que son, ¿qué piensas sobre la oración? ¿Cuán importante es para ti la Biblia? ¿Cuál es la nación, área de la sociedad para la cual Dios te llamó? ¿Cómo Jesús reaccionó con el sufrimiento? Entonces, estas preguntas son importantes porque como yo bien les decía, antes de hablarles de familia, antes de profundizar un poquito más en esto, para mí es importante que pensemos un poco en, bueno, si ya tenemos una cosmovisión cristiana, ¿sí? ¿Verdad? Nosotros creemos en un Dios, sabemos que Jesús vino al mundo, murió por nuestros pecados, resucitó y estamos esperando a que Él vuelva. Entonces, tenemos una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Entonces, ¿qué pensamos sobre la oración? ¿Cuán importante es para nosotros la Biblia? Eh, ¿Cuál es la área de la sociedad para la cual Dios nos llamó? Tal vez nos llamó a estar en casa, tal vez a ser amas de casa, tal vez nos llamó a hacer eh, a un trabajo, a negocios, tal vez nos llamó a poder servir a otros a través de nuestro trabajo, tal vez nos llamó, en mi caso, a poder hacer misiones a través de la iglesia, tal vez, sí.
estas preguntas responden a la forma en la que nosotros miramos ese mundo. Ahora, lo más importante, ¿cómo Jesús reaccionó ante el sufrimiento? A mí me encanta pensar en esto y decir, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, evidentemente todas en algún momento escucharon la película de la Pasión de Cristo, en algún momento vimos ese sufrimiento del personaje. Hay ahora también la serie de Los Elegidos, The Chosen, y de alguna manera también esto nos está hablando de cómo era Jesús, cómo Jesús lidiaba con sus emociones, cómo lidiaba con el sufrimiento. Pero entonces, esto nos está enseñando algo súper importante, es cómo nosotras percibimos el mundo. Y la siguiente diapositiva nos habla esta misma reflexión, entonces apuntada ahora a nosotras. ¿Cuántas veces oras por día? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuántas veces estudias la Biblia semanalmente? ¿Cuántas veces a la semana oras, investigas y estudias sobre la nación, área de la sociedad para la cual Dios te llamó? Y lo más importante, ¿cómo reaccionas con el sufrimiento? Entonces, ¿por qué yo les estoy dando esta reflexión de qué pensamos sobre la oración, qué pensamos sobre la Biblia? Porque responder estas preguntas son personales. Estas preguntas nos llevan a que de manera personal nosotras no me tienen que responder, no tienen que hacerlo, prender el micrófono ni decirme. Simplemente ahí ustedes anoten cada una y respondan de manera personal y súper profunda si es que ustedes realmente eh, oran al día, cuántas veces, cuánto tiempo, cuántas veces, aun cuando tenemos nuestra cosmovisión cristiana, nuestra cosmovisión bíblica, cuántas veces estudiamos la Biblia semanalmente. ¿Cuántas veces a la semana oramos, investigamos o estudiamos sobre lo que Dios nos llamó a hacer? Nuestro llamado, sobre ser ama de casa, sobre nuestro trabajo, sobre servir a otros con nuestro trabajo y cómo reaccionamos nosotros con el sufrimiento cuando vimos cómo Jesús reaccionó con el sufrimiento. Me encanta la siguiente imagen porque la siguiente imagen dice, nuestra cosmovisión no es precisamente lo que decimos que es lo que actualizamos en nuestro comportamiento. O lo vivimos o no es nuestra cosmovisión. ¿Sí? Eh, Había por ahí, incluso mi mamá en algún momento decía, lo que decimos tenemos que hacer, ¿sí? Lo que nosotros hablamos es lo que tenemos que enseñar. En alguna prédica, en varias prédicas que he escuchado de diferentes pastores, dicen, a veces no es necesario hablar y predicarle a la gente con nuestras palabras, simplemente tenemos que vivir el evangelio, simplemente tenemos que mostrar cómo nuestra vida refleja a Cristo. Y nuestra vida, nuestro comportamiento debería reflejar esa cosmovisión, ¿verdad? Debería reflejar eh, esto. Entonces, me gusta porque la imagen lo que ejemplifica es cuántas veces nuestro corazón, nuestra mente dice, vivo una cosmovisión bíblica, pero nuestro corazón muchas de las veces no lo vive. Entonces, está en un conflicto, está en una guerra constante donde ni la una ni la otra están viviendo juntas. Y nosotros y esta persona está intentando juntar las dos como diciendo, esto es lo que yo vivo, pero aquí dice, o lo vivimos o no es nuestra cosmovisión. Entonces, constantemente nosotros estamos actualizando esta manera de ver el mundo. Ahora sí, podemos hablar un poco de familia. Familia en la Biblia. Entonces, el 26% de la Biblia habla sobre familia. No sé si ustedes sabían eso. El 26% de la Biblia habla sobre familia. Eso está distribuido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Más de la cuarta parte de la Biblia habla sobre la familia y cuán fundamental ella es para la sociedad. Entonces, ahora hay muchos libros, hay muchos recursos,
hay muchos podcasts, hay videos en YouTube, hay canciones que nos hablan mucho acerca de qué es la familia o del valor de la familia, pero el libro más fundamental, el libro más importante, nos habla sobre la familia. Más de la cuarta parte de la Biblia habla sobre familia y cuán fundamental es ella para la sociedad. En algún momento yo le compartí a alguien y le decía, si tan solo el ser humano supiera que en la Biblia tenemos la respuesta a todo. A veces nos enfocamos tanto en el área cristiana y decimos, la adoración, si tú quieres hablar acerca de adoración, de alabanza, vas a encontrar respuestas en la Biblia. Pero ¿cuántas veces nosotros escuchamos acerca de leyes? ¿La Biblia nos habla de leyes? ¿La Biblia nos habla de comunicación? ¿La Biblia nos habla de medicina? La Biblia nos habla de todo. Simplemente es estudiarla y estudiarla de manera profunda y mirar cómo Dios se interesó en que nosotros pudiéramos aprender todas estas temáticas y todo esto está en la Biblia. Y la familia, el tema de la familia no es algo indiferente al corazón de Dios. El tema de la familia hace parte también de la Biblia. De hecho, continuando con la siguiente diapositiva. La familia está presente en 66 libros de la Biblia. Y yo me atrevo a decir que está presente en todos los libros de la Biblia. Y ya más adelante les voy a decir por qué. Pero el estudio dice que la familia está presente en 66 libros de la Biblia. En Cantares, 100% se habla de familia. Ustedes me entenderán por qué. En Ruth, el 84% se habla de familia. En Génesis, el 72% se habla de familia. En Primera de Crónicas, el 49% y en Primera de Juan, el 48%. Me gusta mucho porque si algo queremos saber acerca de la Biblia, si algo queremos saber acerca de familia, podemos ir a estos porcentajes y decir, voy a ir a Ruth, voy a ir a Génesis, voy a ir a Primera de Crónicas y voy a mirar, simplemente analizar en qué parte de toda esta historia de este libro Dios me está hablando acerca de familia. Tal vez no son, por lo general, uno va a la Biblia y busca el versículo que se adapte a mi enseñanza o lo que el devocional me puede estar hablando, pero si nosotros nos interesamos y queremos ir y aprender un poquito más acerca de familia, podemos ir a estos libros y darnos cuenta que Dios nos está hablando de familia con detalles muy mínimos. Entonces, la siguiente imagen nos habla un poquito más de esto. Aquí les pido disculpas porque esta imagen está en portugués, pero les puedo traducir. Más del 106.000 palabras están relacionadas a familia en la Biblia. Más de 106.000 palabras. Las palabras que están en la imagen de color negro dice hermanos, ancestros, niños, padre, tribu, familia, hijos, hogar, casa, descendientes, esposa, ¿sí? Entonces, me agrada porque el tamaño de la letra esta imagen está hecha con el estudio juntamente, ahí está citado de dónde se saca la imagen, pero la palabra, el tamaño de la palabra es también la cantidad de veces que en la Biblia se repite la palabra. Entonces, si ustedes ven que la palabra padre está en color rojo y está grande, es porque en gran parte de la Biblia se menciona al padre, ¿sí? Y esto nosotros podemos relacionarlo la cantidad de veces que hemos escuchado versículos o escuchado historias. Hijos también, descendientes también, familia, ¿sí? Entonces, es súper importante conocer estas cifras, conocer el corazón de Dios y lo involucrado que está Dios en que nosotros podamos entender un poquito más sobre que Él está interesado en esto también. Entonces, la siguiente imagen dice, los pasajes prescriptivos, los que nos instruyen acerca de cómo las cosas deberían ser, cosas como maridos, amor, sus mujeres. La Biblia nos habla también de los pasajes descriptivos,
los que nos dicen cómo son las cosas realmente. Entonces, fueron historias como las de Caín y Abel, donde se dice literalmente que Caín mató a su hermano, ¿no? Cuando le está preguntando dónde está tu hermano y él le dice, ¿acaso yo soy guardador de mi hermano? Ya no se está hablando acerca de familia con esto. Ya nos está diciendo que hubo un problema, un conflicto ahí en familia. La Biblia también nos habla de eventos familiares, nos habla de bodas, de nacimientos, de funerales. De hecho, pues me imagino tal vez algunas de ustedes saben, pero uno de los milagros de Dios con los que, de Jesús, con los que muchas personas dicen que él comenzó su ministerio, fue con la conversión del agua en vino, ¿sí? Entonces, cuán importante, porque Dios quería ser tan específico en los detalles, porque Jesús comenzar sus milagros, porque Jesús comenzar su milagro con el tema del vino en una boda. ¿Por qué no hacerlo con una persona, sanando una persona? ¿Por qué no hacerlo multiplicando los peces y los panes? Sino que en todo hay una intencionalidad y Jesús sabía y Jesús conocía. Terminó haciéndolo en una boda, en la unión de una familia, ¿sí? Entonces, la Biblia también nos habla de genealogías, nos habla, y hay libros que a veces a uno le pueden aburrir un poco, pero dice, este era hijo de este y se casó con tal persona y de esta persona nació tal persona, y porque Dios estaba tan interesado en que nosotros, yo sé que hoy en día uno puede leer esto y puede decir, pues a mí no me importa quién era esta persona, porque al final pues ni la voy a conocer ni me voy a acordar del nombre, pero para Dios era importante los detalles, era importante colocar de dónde venían cada una de estas familias, a qué representaba cada una de estas familias, porque esto le da honra, esto le da honor a las familias. Y esto también nos habla mucho del valor cultural en aquel tiempo, en aquella época, ¿sí? A eso se acostumbraba mucho. Entonces, la Biblia también nos habla de historias de amor, de romance, de sexo, ambos apropiados como inapropiados, están incluidos. Me encanta que la Biblia no nos esconde cuando existieron violaciones. La Biblia no nos esconde cuando hubo eh, cosas que ustedes ya deben saber o ya escucharon, pero la Biblia no nos esconde, no es indiferente. La Biblia no nos habla solamente lo bonito de lo que hizo David y no nos habla solamente de el corazón agradable que tenía David. La Biblia también nos habla del corazón engañoso y de lo que esto llevó a diferentes personajes en la Biblia a cometer pecado, ¿sí? A errar al blanco, cometer pecado. Eh, y creo en que Dios es muy intencional en que si quiso mostrar esto también en la vida familiar, en la vida matrimonial, es porque algo nos tiene que hablar, ¿cierto? Es porque algo Dios también quiere enseñar, quiere dejar un registro en la historia sobre esto. Entonces, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Entonces ahí sí podemos preguntarnos, ¿qué es una familia? ¿Qué es una familia? Ahí quiero preguntarles a ustedes, eh, no existe respuesta correcta, ¿sí? Eh, la idea es que podamos aprender juntas. Entonces, quisiera escuchar qué es una familia para ustedes. Mm, Bueno, la denominación más común es el grupo de personas que están unidas por lazos de sangre, parentesco, conformada por padres, hijos, hermanos. Eso como concepto. Pero si me preguntas a mí, yo tendría que responder en función a mi familia, ¿no? Este, y sí, yo diría, el producto del amor, de la unión de mis padres, ¿no? Que me regalaron a 10 hermanos. Yo soy la menor como tú, Angie. Wow, bendición. Muchas Es- gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir?
Bueno, yo podría decir, Angie, que la familia es el núcleo de una sociedad conformada por un hombre, una mujer, y lo común es que existan los hijos, porque ese fue un mandato de Dios, ¿no? Se unirá el hombre y la mujer y serán procreados. Ya desde el punto de vista de la sociedad, pues se ha hablado de que es el sostén. Sin familia, la familia de ahí deriva todo para el buen vivir, para la paz social. Para nosotros como cristianos, pues sabemos que la familia es así con la bendición de Dios y vivir teniendo esa jerarquía de amor al prójimo, poniendo a Dios primero o en medio de toda la familia. Y cuando no se tienen hijos, pues sabemos que Dios está en medio del esposo y de la esposa. Eso para mí podría ser la familia. Gracias, Erlinda, por compartir. Entiendo. No, Gracias. me van a disculpar la ignorancia, no sé si, o sea, no hay una definición de familia en la Biblia como tal, pero sí sabemos que es una institución, ¿no? Creada por Dios, una institución divina como el matrimonio, como la iglesia, ¿no? Son instituciones. No, definitivamente no es algo que ha venido de la idea o de la creación de parte del hombre. Definitivamente la familia viene de Dios. Es una idea de Dios, una creación de Dios. Exactamente, exactamente. Lo que nos estaban compartiendo Zoila y Erlinda tiene que ver, ambas se complementan muy bien en cuanto a la pregunta ¿qué es una familia? Em, Creo que lo acertado fue entender que la idea de familia viene de la idea del corazón de Dios, ¿cierto? Tal vez la Biblia y muchas personas hoy en día nos dicen, pero ¿quién dice que es una familia? ¿Quién define qué es una familia? Eh, y las personas le pueden dar cualquier definición a qué es una familia, menos la verdadera, lo que yo les decía. Si nosotros apuntamos a la Biblia, vamos a ver ahí todas las respuestas. Entonces, la siguiente diapositiva nos habla un poquito acerca de esto. Antes de la formación del mundo, ya había comunión, comunicación, comunidad. Entonces, si nosotras nos vamos a Génesis 1:1, no sé si ustedes ahí tienen sus Biblias, y si no, yo aquí les voy a leer, igual ustedes pueden acompañarme en la lectura, pero dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Este versículo, aunque corto, es demasiado profundo y tiene es demasiado, tiene muchas cosas para aprender, aunque solamente dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, ¿cómo nosotros definimos qué es en el principio? ¿Cómo nosotros podemos decir que en el principio ya había algo? Entonces, me gusta porque antes de la formación del mundo nos está hablando que ya había una comunión, una comunicación y una comunidad. ¿Por qué habían ya estas tres? La Biblia no nos dice, no es específica en este tipo de detalles, pero Dios ya existía, ¿sí? Dios ya existía. Dios creó todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, al Dios ya existir, ya había una comunión, una comunicación y una comunidad. Estas tres cosas, ¿por qué las estoy hablando? Bueno, si ya existía Dios, entonces Dios con quién tenía comunión. Si Dios existía, Dios con quién tenía comunicación. Si ya existía Dios, ¿con quién Dios tenía comunidad? Entonces nosotras creemos y sabemos en que no es solo Dios, sino es el Espíritu Santo también, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también estamos hablando que antes de ese principio ya existía una Trinidad, lo cual nos apunta a la siguiente diapositiva. Me encanta un concepto que se llama pericoresis. Ustedes pueden anotar ahí. Esta palabra viene del griego. Peri significa alrededor y corein significa contienen, ¿sí? Entonces, esto va muy enlazado con Juan 1, del 1 al 2, que si nosotros ponemos Juan 1, del 1 al 2, junto con Génesis 1:1, prácticamente nos están diciendo lo mismo, ¿ok?
que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, este concepto de pericoresis ejemplifica muy bien eh, como esta imagen que vemos ahí en la pantalla, ¿sí? Son tres personas, se ve como tres figuras que están en un círculo constante. Entonces, cuando yo pienso en esta pericoresis, que es una danza, es como una danza, ¿sí? Pienso en que tal vez antes del inicio, entonces, en el principio, antes de ese principio, cuando existía comunión, cuando existía comunidad, cuando existía comunicación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban juntos teniendo estas tres cosas, ¿sí? Estaban juntos teniendo ya una comunión. ¿De dónde nace entonces la idea de Dios de la familia? De haber visto cómo tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenían una comunión, tenían una comunicación, tenían eh, estas tres, lo cual, esta comunión, esta comunicación y esta comunidad, lo cual a mí me pone a pensar en, no está tan alejado de qué es la familia hoy en día, ¿verdad? Para nosotros hoy tener familia necesitamos de comunión, para tener familia necesitamos de comunicación, para tener familia necesitamos de comunidad. Entonces, la dinámica familiar de la Trinidad es perfecta. Entonces, no fue que en el inicio Dios creó todo de golpe, sino que también ya había algo detrás de esta creación. Entonces, continuando, eh, también en esta Trinidad existe una individualidad, ¿sí? Cada uno tiene roles y responsabilidades claras, ¿sí? Entonces tenemos a Dios el Padre. Él vendría siendo el planificador. Él es el creador, amante, pues justo, aquel que cura. Ese es el rol, ese es el papel que desempeña Dios como creador, como padre, ¿sí? Él vendría siendo un planificador. Tenemos en su individualidad a Jesús el Hijo, que fue el consumador, ¿sí? Él es el amado, el sumo sacerdote, el cabeza de la iglesia, libertador, salvador y redentor. Y tenemos al Espíritu Santo, quien es el mantenedor. Él es el defensor, consejero, intercesor, consolador y maestro. A mí me gusta mucho darme cuenta de que eh, los tres son tan diferentes, tienen papeles tan distintos, pero son uno solo, ¿sí? No significa que Dios fue tan perfecto al momento de crear todo, de que todo estuviera tan bien hecho, que aún pensó en este tipo de detalles, en que el Padre iba a hacer esto, el Hijo iba a hacer algo diferente y el Espíritu Santo algo completamente distinto también. Entonces, aquí venimos a la siguiente diapositiva, que es la primera familia. Entonces, vamos a conocer entonces la primera familia. Si estamos hablando de familias, si estamos hablando de dónde nació la idea de una familia, y ya vemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron los que tuvieron esta idea de familia, ¿sí? Fueron ellos los primeros y después de esto Dios colocó a la primera familia. Entonces vamos a conocer un poquito más de esa familia, la familia famosa de la Biblia, de la que tanto se habla, de la que muchos le atribuyen culpas y otros dicen, tienen sus pensamientos, sus diferentes ideas. Pero entonces vamos a leer la siguiente diapositiva. Dice Génesis 1, 26 al 27. Para no buscarlo, lo tenemos ahí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ese fue la primera vez donde ya Dios destaca realmente, creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó. Fue la primera vez donde se menciona. Entonces la siguiente diapositiva refleja un poquito acerca de eso, ¿sí? Refleja un poquito de cómo debió haber sido entonces cuando Dios creó a ese hombre. Y ahí tenemos Génesis 2:7. Entonces yo se los voy a leer y ustedes van a ver la imagen que está proyectándose. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Parece sacado de un cuento, como si uno se pone a leer estos versículos, uno dice tan fácil haber creado un hombre, pero yo creo que fue de todo lo demás lo que Dios le debió haber tomado su tiempo en ver lo perfecto que debió haber sido al momento de crear al hombre. A mí me encanta pensar en que por qué Dios no creó primero al hombre y después creó a los animales, ¿sí? Si ustedes analizan más cómo Dios creó cada día las cosas, cuando ya Dios puso en el jardín todo, puso animales, puso plantas, puso la lumbrera, Él organizó todo a su alrededor para que el hombre viniera y ¿qué orden fue la que Dios le dio? Dale nombre a todos los animales. Entonces, me encanta porque no solamente Dios fue un Dios desorganizado, no fue un Dios desordenado que dijo, pues voy a crear primero al hombre para que el hombre haga todo, sino que Dios pensó en los detalles y dijo, Él va a necesitar todo esto. Entonces, Dios crea primero todas las cosas y después crea al hombre a su imagen conforme a su semejanza y le da una tarea al hombre, lo cual ustedes ya conocen, que es darle nombre a todos los animales y plantas que están en el huerto del Edén. Entonces, detallitos importantes que yo sé que no tienen que ver mucho con la enseñanza acerca de la cosmovisión bíblica, pero que me gusta comentarlos, es que, por ejemplo, Dios le dio esa autoridad al hombre, confió en que el hombre pudiera darle nombre a los animales. No fue que Dios dijo, este se va a llamar perro, este se va a llamar gato, este caballo, este elefante, sino que también el hombre tuvo un lenguaje, una forma de comunicarse, él verbalizó por primera vez con palabras cómo se iban a llamar cada uno de estos. Me encanta porque si ustedes aún se van al Génesis 1:1, cuando Dios creó todo, eh, nos está hablando acerca de, les voy a leer porque lo tengo aquí, que dice en el versículo 3, Génesis 1:3 dice, entonces Dios dijo, que fue lo que él dijo, él usó su boca. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio, y Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó, ¿con qué llamó? Con la boca, a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. ¿Sí? Entonces me encantó porque después, si ustedes leen más constantemente, Dios decía, decía, decía. Entonces, esto nos está hablando de que de la palabra hay poder, de la palabra Dios sacó vida. Y fue esa misma palabra, esa misma vida que Él creó todo, con la cual está diciendo a Adán, vas a crear nombres para los animales, nombres para las plantas, vas a colocar, esa va a ser tu tarea. Entonces, lo siento como un Dios tan personal, como Él lo hizo y ahora le dejó esa tarea al hombre para que también lo hiciera. Entonces, la siguiente diapositiva nos dice, esto es interesante. Y dijo Jehová Dios, otra vez dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos
y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces, eh, me encanta esta parte de aquí porque no sé si ustedes la habían analizado, pero cuando nos ponemos a leer esto, todo lo que Dios creó era bueno, ¿verdad? Cada día cuando Dios creaba algo decía y era bueno, y era bueno. Pero ¿qué fue de todo lo que Dios había hecho, lo cual dijo, esto no es bueno? La única cosa que él dijo que no era buena era que el hombre estuviera solo, ¿sí? A mí me encanta pensar en que Dios dijo, no es bueno, lo hice todo, creé todo, está todo para que el hombre pueda vivir, pero no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, Dios pensó en esto, ¿verdad? Pero no fue Dios tampoco quien le dijo a Adán esto, sino que el mismo versículo nos está diciendo algo muy interesante. Si vemos el versículo 20, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces yo me imagino una escena así, Adán diciendo, este va a ser gato y esta va a ser gata, porque es hembra. Este va a ser perro y esta va a ser perra. Este va a ser gallo y esta va a ser gallina. Entonces me imagino a Adán disponiéndole nombre a todos los animales, tanto machos como hembras, y llegar a un punto de decir, porque si todos los animales tienen un macho y tienen hembra, yo no tengo. ¿Sí? Y el versículo nos dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces yo me imagino que Adán, para que esto esté escrito así también, Adán en algún punto, al momento de estar poniendo nombres a los animales, debió haber visto que no tenía una compañía, que no tenía alguien para que estuviera con él. Todo lo que Dios había hecho tenía una ayuda, tenía una compañera, tenía una compañía, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, aún lo intencional que fue Dios, en que Dios dijo, y no es bueno que el hombre esté solo, y permitió que Adán mismo pudiera ver eso, que él mismo pudiera observar que todo, lo podía tener todo, pero estaba solo, de que él no tenía esa ayuda idónea. Y entonces ahí vemos la siguiente imagen y vemos a Eva, ¿sí? Entonces, Génesis 2 del 21 al 22 nos dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Me encanta pensar en cómo Dios también todo intencional lo hizo sacándolo de él mismo. ¿Por qué lo pudo haber hecho de otra manera? Sí, él lo pudo haber hecho del mismo polvo también, lo pudo haber hecho de otra forma, pero no, lo hizo de ahí mismo, como entendiendo la consigna de lo que Adán había percibido también al ver los animales en el jardín. Eh, entonces, la siguiente diapositiva nos dice Génesis 2 del 23 al 25. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Entonces, me gusta porque si ustedes ven en ese versículo, está delineado el versículo 24 que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando yo les preguntaba qué es familia, ¿de dónde nace el concepto? ¿Quién te dijo a ti que el hombre, que una familia es hombre y mujer? Tenemos aquí Génesis 2 23 al 25, el versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aunque no nos está diciendo literalmente esto es una familia, ya Dios está diciendo esto es una familia. Cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La intencionalidad de Dios con las cosas. ¿Eva tenía madre y padre? No. ¿Adán tenía padre y madre? Tampoco. Pero Dios quería dejar estipulado estrictamente, porque sabía que esto iba a ser algo que iba a pasar de generación en generación. El hecho de decir, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sí? Aquí se constituye ya la familia como tal. Entonces la siguiente y última imagen por el tiempo dice, el matrimonio fue constituido de dos personas a su imagen. ¿Cómo eran Adán y Eva? Lo vamos a ver en la siguiente clase, en la siguiente conferencia que tengamos la próxima semana, pero es para que ustedes puedan analizar. El matrimonio fue constituido de dos personas a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo eran Adán y Eva antes de todo? Yo sé que a veces la respuesta puede ser perfectos. Ellos debieron haber sido perfectos, sí, pero entonces, ¿cómo eran? ¿Qué cosas del diseño de la familia como hombre y mujer estaban bien, estaban restauradas? Si hoy en día nosotros vivimos en una sociedad donde se ha tergiversado, donde el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir y se ha dañado la imagen de lo que es una familia, entonces, ¿cómo era? ¿Cómo eran Adán y Eva de acuerdo a la imagen de Dios? Y esta respuesta únicamente la podemos tener conociendo el carácter y la naturaleza de Dios. ¿Quién era Él? Entonces, meditemos en esa pregunta. La próxima semana podemos responderla y vamos a mirar un poquito más de cómo era Adán y Eva, que era la primera familia. Vamos a hablar un poquito acerca de el plan de Satanás de robar, matar y destruir la familia. Vamos a hablar acerca de la primera familia, qué errores tuvo la primera familia después del pecado. Vamos a mirar el top 10 de las familias en la Biblia que tuvieron eh, pecado, que hubieron cosas que no estuvieron bien. Vamos a ver cómo se restaura también esta familia entonces después del pecado, porque hay esperanza porque Jesús murió en la cruz, entonces hay esperanza de restauración, hay esperanza de sanidad. Y no menos importante, hay una historia en la Biblia que me encanta y quiero contárselas acerca de dos hermanos que eran diferentes. Y hoy en día, con tantas cosas que nos hablan acerca de el posmodernismo, con temas acerca de em, lesbianismo, de todo este tema de los LGTBIQ+, la Biblia nos habla acerca de eso también. Entonces, la siguiente semana vamos a mirar una historia en la Biblia también que tiene que ver con familia, donde se habla la diferencia de un hombre que era mucho más fuerte, mucho más físicamente masculino y otro que era un poco más afeminado. ¿Y qué dice Dios acerca de eso? ¿Listo? Entonces, quiero agradecerles por su tiempo y bueno, no sé si es que Gaby quiere dar el paso para las preguntas o si tienen alguna duda. Angie, mi vida, muchas gracias por esta exposición. Gracias por traer como los fundamentos, porque eso es muy importante. Justamente este grupo se llama, ¿no? Génesis 1:27 y es tan importante para nosotros que a lo mejor puede ser como tan obvio o puede ser como, ya sabemos eso, ¿no? Pero es tan importante poder plantar y como construir sobre una base firme y sólida nuestras convicciones, nuestra fe, porque hoy por hoy hay muchas teologías, hay muchas
ideas de situaciones que tergiversan la verdad a tal punto de que puede llegar a tener una confusión. Y cuán importante es para nosotros el poder tener claridad respecto a todo este tema que es precioso y que te hace analizar muchas cosas, te hace como profundizar en detallitos que a veces no te detienes a, a ver, a discernir, ¿no? Entonces, gracias por esta exposición.